discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Bien, esta semana algunas hermanas estuvieron convalecientes, como es el caso de nuestra hermana Rosita Martínez. Vamos a orar al Señor por la salud de la hermana, lo mismo por mi hermana Yasmín, que estuvo también con quebrantos de salud. Y bueno, por cada uno de ustedes, mis hermanos, poder orar al Señor y que estemos rogando los unos por los otros. Asimismo, también poder rogar al Señor porque la palabra del Señor hoy nos anime, nos aliente y nos motive a seguir caminando en la obra del Señor. Damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor, como lo mencionábamos antes, por los bebés que vienen en camino y por los que hayan de venir también, por toda la iglesia. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar donde estamos nuestro rostro. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, mi Señor y Dios, la oportunidad que nos concedes en este momento de poder presentar una vez más nuestra vida, de tal manera, mi Señor, que podamos ser pesados en la balanza tuya. Oh Dios, sé que vamos a ser faltos, pero es por la gracia y la inmensa bondad de tu Hijo amado Jesucristo, en quien podemos presentarnos en el día de hoy, para alcanzar de ti, mi Señor, y asimismo podernos acercar confiadamente al trono de tu gracia para hallar de ti, mi Señor, y en ti, mi Dios y Rey, poder encontrar ese sosiego, ese reposo, mi Señor. Te ruego, Señor, por la salud de mi hermana Rosa. Ayúdala, Señor, y trae fortaleza a su vida, trae salud, Señor. Igualmente por mi hermana Yasmín, Señor, que ha estado con esos quebrantos de salud, Señor. Te rogamos, Señor, y te suplicamos tu inmensa bondad sobre toda tu iglesia, sobre todos tus hijos, sobre los muchos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora permítenos estudiar tu palabra, meditar en ella, mi Señor. Es tu palabra viva, eficaz. Es tu palabra que alumbra, tu palabra que trae entendimiento y conocimiento, mi Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la Biblia en el Evangelio de Hechos. Ustedes dirán, pero Hechos no es un evangelio, pero contiene el evangelio, hermanos. Vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de los Hechos y vamos a estar mirando el capítulo 4 de los versículos 1 al versículo 13, mis hermanos. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 13, leo en favor de mis hermanos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén y amén. Hemos visto dos marcas que distinguen o definen a una iglesia que comienza a ser saludable. De por sí la iglesia es saludable, porque es la iglesia de Cristo Jesús. La primera marca que vimos, o el primer distintivo que vimos, fue una iglesia que persevera en la doctrina, persevera en la enseñanza, persevera en el discipulado. La segunda marca fue una iglesia que se expone constantemente al evangelio. Y en esta mañana estaremos estudiando la iglesia que expone el evangelio. Queridos hermanos, todos nosotros estamos llamados a exponer el evangelio. Tú, yo, todos nosotros debemos exponer el evangelio. En el año 1666, el astrónomo y matemático británico Isaac Newton hizo pasar un rayo de luz a través de un prisma, de tal manera que el prisma descompuso la luz blanca y surgieron los colores del arco iris. Colores como el violeta, el amarillo, el verde, el rojo, el azul, son contenidos en la luz blanca. De hecho, cuando surge el arco iris, es porque las gotas de agua que quedan en el aire actúan como prismas, y esas gotas de agua, cuando pasa la luz del sol, descompone esa luz y surge el arco iris. El evangelio es la luz que proviene de Dios. Y ustedes y yo somos como esos prismas por donde pasa la luz del evangelio, y por nosotros es visto y anunciado el evangelio. Es por nosotros donde ese evangelio pasa y alumbra a las demás personas. El evangelio contiene infinidad de verdades. Y el evangelio, por supuesto, es admirable, sorprendente, por una razón. Porque todas esas verdades, todo ese contenido converge a una sola persona, y converge a la persona del Señor Jesucristo. En el pasaje de hoy vamos a encontrar tres aspectos que hoy nos animan, que hoy nos motivan, que nos instan, y que también deben exhortarnos a hacer la tarea de evangelismo. Mi primer punto entonces en esta mañana es: habla, que oirán el evangelio. Habla, que oirán el evangelio. Si ustedes miran el versículo 4, comienza con la expresión hablando ellos al pueblo. ¿Quiénes hablaron o quién habló? Pues los apóstoles, Pedro y Juan. Y en el versículo 3 se nos habla de que fueron perseguidos. Y luego nos dice el texto que los que habían oído creyeron a la palabra. Así que habla, que oirán el evangelio.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El versículo 4 nos da el énfasis de lo que quiero señalar. Dice muchos, o el número de los que creyeron, dice de los que habían oído la palabra, era como 5,000. La historia viene en continuación desde el sermón pasado, y recuerden que en el sermón pasado Dios se vale de un personaje que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa, y que estaba esperando que le dieran limosna, y venía Pedro y Juan, y él les pide limosna. Y dice la escritura en el capítulo 3 que Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, así que levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Dios usa esta circunstancia, Dios usa este momento para obrar la salvación de un sinnúmero de personas que ahora se nos dicen que era como de 5,000 o más personas, según lo que nos dice el texto. Ahora bien, mis hermanos, cuando hablamos del evangelio, cuando lo anunciamos y lo pregonamos, vamos a encontrar oposición, y eso es lo natural, eso es lo consecuente. Si bien es cierto, muchos rechazarán el evangelio, habrá otros que también escuchan. Así que el ánimo que Dios nos trae en la mañana de hoy es que hablemos, porque oirán el evangelio. Hablemos el evangelio, porque habrá muchos que lo oirán. Recuerde la promesa de Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Cristo van a oír, porque así está determinado, porque así está establecido. Los que son de Cristo, los amados del Padre, oirán la voz y vendrán y estarán con nosotros y serán un solo rebaño, dice el evangelista Juan. Pero notemos lo que nos muestra el versículo 1 al versículo 4. Nos muestra un paralelo entre lo que escucharon, pero lo que piensa también el sistema opuesto. Anunciar el evangelio va a traer detractores. Anunciar el evangelio va a traer oposición. Aquí se encuentra una mezcla de varios componentes, una amalgama entre la política y la religión, lo cual Daniel o el libro de Apocalipsis nos muestra como sistemas bestiales. Y nos dice la escritura que los primeros que vienen a preguntar qué era lo que había sucedido o por qué había esta enseñanza eran los sacerdotes. Se supone que en ellos estaba la esperanza y en ellos estaba esa convicción de que por su práctica religiosa pudieran traer respuesta a una sociedad perdida. Así que cuando nosotros vemos a los sacerdotes, los vemos como la clase religiosa de Israel, pero es un sacerdocio viciado, es una clase religiosa amañada, como la religión de nuestros días, como las religiones de nuestro tiempo. Y déjenme decirle, amados hermanos, que la religión no es más que el puente que ha fabricado el hombre para llegar a Dios. Por supuesto, la religión es algo equívoco. Encontramos a los sacerdotes en medio de esa circunstancia
Y vienen, dice el texto, vienen también resentidos. Los sacerdotes estaban divididos en grupos de 24 integrantes y esperaban el turno para ministrar. Acompañados de los sacerdotes viene el jefe de la guardia del templo. Era el director de la fuerza de vigilancia y estaba comprendido por levitas. Y ellos tenían, o el jefe de la guardia tenía por tarea controlar cualquier disturbio, cualquier incomodidad que se presentara en el templo. O sea, cualquier desorden, el jefe de la guardia salía para tratar el asunto. Pero no solo vienen los sacerdotes, no solo viene el jefe de la guardia, sino también vienen los saduceos. Era una de las 4 castas religiosas de la época. Ellos eran de orden político y orden religioso, aristócratas y algunos de ellos terratenientes y por supuesto muy ricos, pero con el agravante de que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Vienen resentidos, vienen sumamente molestos, incómodos, vienen con una perturbación en su alma y en su corazón, porque ahora hay un mover, ahora hay una predicación que está conmocionando, que está volviendo a muchos, el corazón de muchos, a Dios. Y dice Lucas, vienen resentidos, incómodos, molestos, bravos. Así que es de esta manera como el sistema político religioso de la época entonces se levanta para tratar de frenar la predicación del evangelio. El sermón de Pedro fue como a la hora novena, es decir, algo como las 3 de la tarde, porque era la hora de la oración, nos dice el capítulo 3. Pedro predica y Dios obra salvación. Y este sistema entonces lo que hace es echar en la cárcel a estos apóstoles, a Pedro y Juan. Pasaron la noche en la cárcel por exponer el evangelio. Y esto nos da las primeras aplicaciones de este primer punto. Hablar el evangelio, amados hermanos, implica que no va a gustar ni del sistema religioso, ni del sistema político, ni del sistema social. Porque desde Génesis capítulo 3 se ha levantado un sistema que se llama el sistema anticristiano. Algunas corrientes históricas del cristianismo siempre piensan que el anticristo será para los tiempos finales. Pero la historia de la redención nos ha mostrado y nos mostrará que siempre ha habido oposición a Dios. Si ustedes traen a su memoria Génesis capítulo 3, versículo 1, el texto dice: y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: no morirán. El hecho de que la serpiente ponga una idea contraria a lo que Dios había dicho en Génesis 2:17 ya está indicando que hay oposición, que hay 2 ideas contrarias. Y así se va desarrollando la historia. En Génesis 3, versículo 15 se nos dice que hay 2 clases de personas. En Génesis capítulo 3 se nos describe a la simiente de la mujer, pero también Génesis 3:15 nos describe la simiente de la serpiente. Las 2 simientes hacen presencia. Así como hay cabros, también hay ovejas. Así como hay trigo, hay cizaña. Así como hay vasos de ira, también hay vasos de misericordia. Hay un sistema opuesto, antagónico, diametralmente contrario.
y un sistema va a querer imperar sobre el otro, pero finalmente un sistema será el que venza, y ese será el reino de Cristo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que cuando ustedes y yo hablemos y prediquemos el evangelio, tenga en mente que se le van a oponer, lo van a rechazar, pero en medio de ese rechazo, en medio de esa oposición, habrá algunos que escucharán y vendrán a Cristo Jesús. Habla el evangelio, anúncialo, predícala, expónelo. Pero mis amados hermanos, viene un pero. Y es que para exponer el evangelio hay que conocer el evangelio. Ayer cuando hablaba con mi hermano Marco le decía que es como cuando yo tomo un recipiente y voy y escojo un poco de agua. Pero si el agua está sucia y se la doy a beber a esa persona, pues esa persona que va a beber agua sucia. Pero si tomo ese mismo recipiente y voy donde hay un pozo limpio y el agua es potable y la tomo y se la doy a beber, entonces le estoy dando a beber agua limpia. Tenemos que conocer el evangelio. Para hablar el evangelio hay que conocerlo, saberlo exponer. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto, hermanos. Aunque se oponen, habla del evangelio. Aunque haya oposición, habla el evangelio. Habla el evangelio. El versículo 5 dice: aconteció al día siguiente. Es decir, Pedro y Juan, ¿dónde pasaron la noche? En la cárcel. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se sumaron más. Pero también se suma el sumo sacerdote, versículo 6, se suma Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Si ustedes miran cómo está el sacerdocio tan viciado, ¿no podían haber dos sumos sacerdotes? ¿Cuántos hay? Dos, uno se llama Anás y el otro se llama Caifás. Pero también están los gobernantes. Era la orden de algunos 24 sacerdotes. Los ancianos, es decir, de las familias de Israel. Los escribas, a los cuales pertenecían los fariseos, expertos en la ley y quienes se dedicaban a transcribir el Antiguo Testamento. Está Anás y Caifás. Anás no era el sumo sacerdote, sino que los romanos habían dispuesto en su lugar a su yerno Caifás. Y ahí encontramos a Juan y Alejandro. Eran probablemente hijos de uno de los sumos sacerdotes. Y siempre que vemos la consigna del sistema antidios, encontramos dentro de esa consigna que se van a sumar más y más. En los versículos 4 entonces teníamos los sacerdotes, al jefe de la guardia y a los saduceos. Ahora encontramos a los escribas, ahora encontramos a los ancianos, ahora vamos a encontrar a los sumos sacerdotes y vamos a encontrar a otros que más llegan a seguir impidiendo que el evangelio sea predicado. ¿Por qué? Porque escrito está en el Antiguo Testamento. De hecho, Pedro va a citar el Salmo capítulo 2, donde se habla de que la gente se va a amotinar, la gente se va a aglutinar. Va a haber mucha masa, mucha concentración.
Como podríamos decir en nuestros días, va a haber mucha gente, va a haber mucha movilización, va a haber mucha marcha, mucha protesta, pero en este caso es en contra del Evangelio. Pero aunque encontremos oposición y aunque encontremos adversidad, una vez más, mis hermanos, habla el Evangelio, háblalo. Siempre la oposición nos hará planteamientos y traerá preguntas que tratarán de cuestionar nuestra fe. Tratarán de cuestionar nuestra creencia. Y las encontramos acá, en el versículo 6. Cuando el sumo sacerdote Anás y Caifás y todos los que están allí, en el versículo 7, se ponen en medio y preguntan, bueno, ¿y ustedes con qué potestad o en qué nombre están haciendo esto? Esa es una pregunta seria del texto. Pregunta que tiene que ver contigo. Y es, ¿en nombre de quién vienen? ¿Con qué autoridad, con qué derecho, quién les dio la libertad para hacer esto? Pero detrás de esta pregunta hay una intención y quiero que ustedes la miren. Si se juntan allí el sistema religioso, el sistema político, el sistema contrario a Dios, en el fondo, o mejor, en el trasfondo de la circunstancia, lo que se está queriendo decir es lo siguiente, mis hermanos. Aquí los que tenemos el derecho, los que tenemos la autoridad y los que manejamos la religión somos nosotros, ustedes no. Y yo recuerdo en un colegio católico donde trabajé por allá en Bosa, comencé a predicar el Evangelio. Y entonces, hermano, a manera de ilustración, para darme a entender de lo que quiero señalar, vino el profesor de religión y cuando me llamó la rectora y me llamó el profesor de religión, me dijeron estas palabras: es que los que enseñamos religión aquí en el colegio somos nosotros. Y la rectora me dijo: usted no tiene ningún derecho de leerle la Biblia a los estudiantes porque el profesor es él, usted no. Es más o menos lo que está pasando aquí. Esta autoridad religiosa, esta amalgama política, le están diciendo a los apóstoles: ustedes no tienen ningún derecho. ¿Ustedes con qué autoridad predican acá? ¿Con qué autoridad vienen a enseñar? ¿Quién les dio permiso? Y mis amados hermanos, quiero decirles en esta mañana, con la autoridad de la palabra de Dios, quien nos comisionó, quien nos ordenó, quien nos indicó y nos señaló, es el Dios de cual son todas las cosas. Mateo 28, 18 al 19. Se nos habla de la gran comisión. De que tú eres un comisionado, eres un embajador, eres un anunciador y pregonero, un heraldo de la gracia de Dios. Dios te ha comisionado a ti con la autoridad de Él para que anuncies y prediques el santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28 dice estas palabras, por las cuales no hay que temer. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada. O sea, yo estoy sobre
todo imperio, sobre toda autoridad. Yo tengo dominio sobre todo, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Por tanto, en razón de eso, por consecuencia de eso, vayan y hagan discípulos. Y esa es una tarea de todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, la autoridad, la comisión vienen de parte de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. El versículo 8 de Hechos 4 nos dice lo siguiente, hermanos, y quiero llamar la atención a esa parte del texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, es decir, el cojo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se supone, y más que una suposición debe ser una convicción y una firmeza, que quienes son comisionados, que quienes son llamados a esta tarea, en ellos hay un distintivo o una particularidad que los hace diferentes de toda la gente. Y el versículo 8 nos muestra esa particularidad. Y se conoce en la Biblia como la llenura del Espíritu Santo. El texto nos dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios viene por chorrito o por medida? No, mis hermanos. Estos hombres, entre ellos uno que había negado a Jesús, pero tiempo después está lleno del Espíritu Santo, nos deja ver el matiz más significativo en la vida cristiana. Queridos hermanos, ser llenos del Espíritu de Dios significa una vida de santidad. Hermanos, ser llenos del Espíritu de Dios significa una vida de santidad. Una vida diferente, una vida que no es común, una vida que es conforme al reino de Cristo. Pero también ser llenos del Espíritu de Dios significa una vida de obediencia y fidelidad a Dios. Pero al mismo tiempo esa santidad y esa obediencia proceden de un conocimiento de las Escrituras. Ser llenos del Espíritu de Dios significa ser abarrotados, atiborrados, llenos de la palabra de Dios. La llenura del Espíritu no es por oraciones largas, no es por la imposición de manos.
La llenura del Espíritu no es por grandes campañas. La llenura del Espíritu es la presencia de Dios en vasos de barro como ustedes y como yo. La llenura del Espíritu de Dios significa una vida constante de oración. Cuando se es lleno del Espíritu de Dios, lleno de su presencia, amados hermanos, la oración fluye. Cuando en nosotros escasea la oración, hermanos, eso habla de nuestro déficit espiritual. Eso habla de nuestros vacíos espirituales. Aunque Dios está en plenitud, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, ser lleno del Espíritu de Dios significa una vida guiada por Dios, significa una vida sumisa a Dios, sometida a Dios. Y cuando la iglesia está llena del Espíritu de Dios, entonces es una iglesia que triunfa, es una iglesia virtuosa, es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa. Pero al mismo tiempo es una iglesia que incomoda, molesta la sociedad, porque la iglesia se parece a su esposo Jesucristo. Pedro está lleno del Espíritu de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué suceden tantos milagros en el libro de los Hechos? Porque a los apóstoles les fue dada tal ministerio especial, el ministerio de las sanidades. Pero también a través de la historia del cristianismo Dios ha obrado sanidades. Pero lo que se requiere de su iglesia es que sea una iglesia distinta, diferente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla a la multitud. Llénate de la palabra de Dios, llénate del conocimiento de su verdad, llénate. Y entonces orarás fluidamente, orarás distinto. A los que Dios me da la oportunidad de escuchar orar, y permítame en el término, catarles la oración, sé cuánto de Dios han vivido en la semana. Hay un predicador que lo escucho con mucha frecuencia. Ustedes lo conocen y no lo han escuchado, se llama Paul Washer. Ese hombre es de mucha oración. Yo no necesito verlo orar o ver qué hace entre semana, pero sé qué clase de hombre es. Porque eso se discierne, hermanos. Eso es fácil de distinguir. Ahora, no digan, no voy a orar delante del pastor. No, hermanos. Pero sí es motivarlos. Porque cuando se es lleno del Espíritu Santo, entonces uno puede predicar sin miedo y sin temor. Miren lo que hace Pedro en el versículo 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro dice, mire, esto lo estoy haciendo en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Lo estoy haciendo en su nombre. Y ustedes a Él lo crucificaron. O sea, les mostró sus actos. Porque para exponer el Evangelio hay que saber qué es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, hermanos, siempre va a hacer de nosotros una radiografía y nos va a mostrar nuestros problemas espirituales. Es como cuando vamos al médico y nos sientan en un consultorio. Y a diferencia de lo que pasa en el consultorio, el Evangelio comienza a decirnos en dónde están nuestras dificultades,
¿Dónde están nuestros síntomas? ¿Dónde están nuestros problemas? Y Pedro les dice, ustedes son homicidas porque ustedes crucificaron a Jesús. Y aquí viene la cúspide del evangelio, el fundamento del evangelio, y es la resurrección de Cristo. Y dice Pablo, dedicando todo un capítulo en Corintios, y dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucita de los muertos, vana es nuestra fe. Así que por la obra de Jesucristo, por su obra gloriosa y por su muerte y su resurrección, es que este cojo que ustedes miran ha sido sanado. Y hay algo más. Esa verdad no es nueva. Esa verdad ustedes la debieran conocer. Esta verdad del evangelio ya es antigua. Está en el libro de los Salmos. Y este es un llamado de atención, hermanos. El evangelio está en todas las páginas de la Biblia. No hay un texto, no hay un capítulo de la Biblia, no hay un salmo, no hay un proverbio que no contenga el evangelio. Cualquier parte de la Biblia, cualquier capítulo de la Biblia que leamos contiene el evangelio. Desde cualquier parte de la Biblia se puede predicar el evangelio. Y este texto que va a traer Pedro está en el Salmo 118, versículo 22. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro no estaba alejando a esta comunidad religiosa de Dios, la estaba acercando por lo que ellos conocían. ¿Qué era lo que rayaba la mente del Sanedrín y todos los que estaban ahí? ¿Qué era lo que no encajaba? Ellos no concebían la idea de que un Mesías prometido no viniera a librarlos política y religiosamente como se creía, sino que este Mesías que estaban anunciando fue a morir a la cruz del Calvario. Era lo que no entendían. Y Pedro lo que hace es traer esta escritura porque ellos la conocían del libro de los Salmos. Y Pedro les dice, miren, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. En la antigüedad, cuando se hacían las construcciones, se colocaba la piedra del ángulo, la piedra esquinera. Era la piedra más importante, sobre la cual se ponía el resto de piedras, y el fundamento, que es esa piedra, sostenía la construcción. Es de esta manera como una piedra angular se pone como piedra principal. Se coloca normalmente en la esquina de una edificación. Y esta piedra angular es la que guía a los edificadores. Esta piedra angular es la que define la construcción. Esta piedra angular es la más sólida y había que colocarse con mucha firmeza, y no era cualquier piedra, debía ser una piedra escogida, debía ser una piedra seleccionada, una piedra que el profeta Isaías le llama en Isaías 28:16 una piedra preciosa. He aquí yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, un cimiento firme. Y en el contexto de Isaías, Dios habla a los burladores y jactanciosos, pero Él promete una piedra angular. Él promete a su precioso Hijo, para que en su Hijo nuestras vidas sean edificadas. Queridos hermanos, cuando Pedro les dice esta escritura, le está dando al clavo del evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo siguiente: porque si el fundamento de nuestra vida no está en Cristo Jesús, entonces no hay fundamento.
Cuando nosotros queremos edificar sin Cristo, estamos reprobando a Jesús o lo estamos rechazando. Cuando Pedro les dice, esta es la piedra reprobada que ustedes desecharon, está Pedro diciéndoles, ustedes están edificando sobre otro fundamento, están edificando sobre otras ideas, están edificando sobre otras convicciones, están edificando sobre otros criterios. Y eso tiene que ver hoy con nosotros. Le pregunto, hermano, ¿sobre qué está edificada realmente tu vida? Hermanos, su matrimonio, ¿en qué está siendo edificado? ¿Cuál es el fundamento? Su relación de esposos, ¿en qué se fundamenta? Sus vidas, ¿en qué se están fundamentando? ¿En qué? ¿En el Evangelio? Su vida como creyentes, ¿sobre qué está echando cimientos? ¿En qué? ¿Sobre qué ideas? ¿Sobre qué formas? Es Pedro lo está diciendo eso. Ustedes reprueban a Jesús. Él es la piedra que Dios escogió, pero ustedes han querido edificar sobre otras cosas. Ellos estaban edificando sobre ¿qué? Tradiciones, la religión. De hecho están ahí ¿quiénes? Sumos sacerdotes, escribas, fariseos están ahí. ¿Y sobre qué ellos habían fundamentado su vida? Sobre otras cosas que no tienen que ver con Jesús. El pastor Keith James, en su libro, él es el director del Ministerio Paraeclesial, es internacional, escribió un libro. Dice, el peligro del cristianismo sin Cristo. El peligro del cristianismo sin Cristo. Interesante el título. Porque, amados hermanos, no podemos edificar sin Cristo. Usted ha leído en el Salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los. Ese salmo tiene que ver con Cristo Jesús. Si Cristo, porque Jehová es Cristo, si Cristo no edifica nuestra casa, en vano son tus esfuerzos. Todo lo que hagas, hermano, hermana, es vano, no sirve. Y Pedro les está diciendo, sin el Evangelio no sirve. Pero él les da esperanza. Ya el Evangelio denuncia qué es lo que estamos haciendo mal. Estamos edificando sin Cristo. Pero hay una buena noticia. Pero Cristo es esa piedra. Pedro lo dice de esta manera. Miren lo que dice Pedro allá en su capítulo 2 de su primera carta. Esta piedra angular es confiable. Pedro, ¿qué está haciendo? Le está diciendo, vengan a Cristo. Ven a Él. Venga a Cristo. Cristo es confiable. Ustedes han confiado en la religión, en sus ideas, en sus criterios, en sus sentimientos. Ustedes han confiado en sus formas de pensar, pero no, eso no sirve, eso es vano. Mejor hagan una cosa, vengan y confíen en Cristo. O sea, ponga su matrimonio en Cristo, ponga su vida en Cristo, ponga su relación marital en Cristo, ponga a sus hijos en Cristo, póngalos en Él, porque Él es confiable. Y los que creen en Él no serán avergonzados. Y aquí la vergüenza tiene que ver con lo que dice Génesis capítulo 3. Dice que Adán y Eva una vez peca, se avergonzaban. Porque confiar en Cristo no trae vergüenza. Porque no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de su evangelio. Y viene el punto final de nuestro sermón y de lo que Pedro dijo, y les dicen, ¿y saben qué? Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro.
No pretendas ser salvo por fuera de Cristo. Vas al infierno. No pretendas ser salvo fuera de los parámetros de Cristo. ¿Quieren que su familia sean salvos? ¿Los suyos sean salvos? Entonces llévalos a Cristo. Hermanos, lleva a tus hijos a Cristo. Lleva tu vida a Cristo. Ve a Cristo, acude a Cristo, ve a Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra vía, solamente es Cristo y nada más que Cristo en el cual seremos salvos. Solo en Él hay salvación, solo en Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en el sistema religioso, no es en la denominación, no es en el grupo de individuos. No, solamente es Cristo quien nos salva, quien nos libra, quien nos guía, quien nos acompaña. Y en tercer lugar, mis hermanos, sé valiente, anuncia el evangelio. Hemos dicho en primera instancia, recordemos los puntos. Habla el evangelio. Habla el evangelio, porque oirán el evangelio. En segunda instancia, aunque se opongan, predique el evangelio, habla el evangelio. Y en tercera instancia, sé valiente, anuncia el evangelio. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro. Esta palabra denuedo significa valiente, que tuvo valor. Tuvo valor. Y yo colocaba aquí en mis notas, hermanos, hay que tener el valor para decir a los hijos que son pecadores, hermano. Yo sé que decirle a los hijos, ustedes son pecadores, pero hermanos, mire lo que dice el texto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Mire, hermanos, yo sé que a todos nosotros nos da miedo hablarle al jefe y decirle que es un pecador. Decirle a los hijos que son pecadores y que están apartados de Dios, para eso se necesita valor, pero háblales y muéstrales la esperanza. Se necesita valor para hablarle al papá, para hablarle a los nuestros. Para hablarle a la familia se necesita valor, pero háblale. Háblales. Ahora, todo el mundo les ve el denuedo, el valor, el arrojo que tienen. Es un arrojo que viene y procede del evangelio. Pero también los ven como personas sin letras, o sea, gente popular del vulgo, dice ahí Lucas. Pero ¿qué hacían? Se maravillaban, hermanos, porque la sabiduría no es de los hombres. La sabiduría, amados hermanos, viene de Dios. Y esta frase tal vez es de las que más me impacta en este sermón. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Para predicar el evangelio, hermanos, para que nuestros ministerios crezcan, entre comillas, para que nuestra vida espiritual sea fructífera, hermanos, se requiere estar con Jesús. Se requiere estar en la presencia de Él. Ellos estuvieron por 3 años y un tiempito más con Jesús, pero ahora Él dejó su espíritu con ellos.
para que de esta manera todos nosotros podamos ser luz a las naciones y esa luz brille, el colorido del evangelio brille como los prismas que descomponen la luz y la matizan de diferentes colores. Así nosotros, cual prismas, debemos matizar el evangelio desde diferentes verdades, porque el evangelio contiene infinitas verdades, porque el evangelio es Cristo mismo. Pero para eso se requiere, mi hermano, pasar tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Él. Pasa tiempo con Jesús. Hermanos, uno siempre quiere estar la mayor parte del tiempo con la persona que uno más ama. Si no es así, que lo digan los enamorados. Se quieren hablar todo el tiempo, no quieren separarse. Y con Jesús es diferente. Miremos una aplicación, la del versículo 20, por supuesto. Hechos capítulo 4, versículo 20. Una vez ellos los interrogan, ven su denuedo. Quisiera decirles, mis hermanos, y recordarles lo que el texto nos recuerda en el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una vez más ellos los amenazan y les dicen: no vuelvan a hablar más de Jesús, no vuelvan aquí con sus predicaciones, no vuelvan aquí con sus enseñanzas. Y ellos oran en el versículo 24, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que no hay problema, no hay dificultad alguna. Mis hermanos, hablemos el evangelio. Es tarea tuya, tarea mía, tarea de todos. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Señor, perdónanos si estamos edificando fuera del único y verdadero fundamento, el mejor fundamento. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Solo Él nos librará de esta perversa generación. Solo mis hijos, mi hogar será librado, preservado en Jesús. Solo mi vida será preservada en Jesús. Solo en Él. Mi hogar será preservado en Jesús. Mi salud, todo lo que soy, todo lo que tenemos, solo será guardado, preservado en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay, no lo hay. Solo en Jesús. ¿Habrá oposición? Claro que sí. ¿De quiénes? De los religiosos. Incluso de los religiosos de nuestras iglesias. Se opondrán al evangelio. Habrá oposición de la política, habrá oposición de la sociedad. Aún podemos oponernos entre nosotros, pero el evangelio triunfa y triunfará siempre. Hablemos el evangelio, prediquémoslo. Prediquemos el evangelio, hablemos el evangelio. El evangelio es la buena noticia de salvación, que nos dice ¿qué es nuestro corazón? Pero ¿dónde está la respuesta a ese corazón? Y es Cristo Jesús. Bendito Dios para siempre. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a hablar el evangelio.
Estamos comisionados por el Dios que es el dueño de todo, el dueño de quien es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Somos comisionados por él. Oh Dios, Señor. Dios, ayúdanos. Así como has ayudado a tantos hombres en la historia. ¿Cómo no recordar la historia de David Livingstone, el misionero al África? ¿Cómo no recordar la historia de David Brainerd, el misionero a los Piel Roja en los Estados Unidos? ¿Cómo no recordar los misioneros a los Aucas en Ecuador, que costó vidas, mi Señor? Y cómo no recordar a nuestro glorioso Salvador, que para la salvación le costó su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Dios, ayúdanos. El mundo de hoy es algo más fácil para la predicación. Siempre nos van a decir cristianos ridículos. Siempre se nos van a oponer. Pero no importa. Cristo está con nosotros. Perdónanos por dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Perdónanos si no lo hemos hecho. Y hoy ayúdanos, Señor, a decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y el texto de hoy nos muestra que Cristo Jesús es la piedra angular sobre el cual la vida, nuestras vidas son firmes y cobran gran esperanza, porque ese mismo Jesús un día volverá por su iglesia. Te damos gracias, Señor. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron